ustedes muy bien en aplaudirle, porque sí es por la parte que me toca y el magnífico trato recibido. Yo quisiera sobre todo agradecer a la organización y sobre todo a Javier lo bien que lo ha hecho estos días, a pesar de que todo se ha vuelto un poco en contra, incluida la ciclogénesis. Pero, en fin, también quería agradecerles a ustedes que han hecho este esfuerzo de venir aquí y espero corresponder con algo interesante. Si no lo es por mi culpa, porque ya les adelanto que el tema es fascinante. Yo no sé si sabré comunicarlo, pero si vamos a hablar del vino en la antigua Siria, ya verán qué entendemos por antigua Siria, cómo sabemos estas cosas que sabemos, pero ya se hacen ustedes a la idea de que son creencias, prácticas que nos llevan 3.000 o 3.500 años atrás en el tiempo, a una región al otro lado del Mediterráneo, que en cambio tiene mucho que ver con nuestro presente y con esta orilla también del Mediterráneo, como veremos. Encontraremos maneras de ligar estas cosas a las nuestras. Lo que sí que voy a intentar es, en lugar de entrar, había preparado una conferencia un poco más convencional, un poco más tradicional, más de presentación del tema, que como ven ustedes va a tener un desarrollo sobre la producción, la administración, el consumo, los usos del vino en esta zona, en este periodo. Pero he pensado que a lo mejor era mejor pues, ir directamente a un tema que pudiera interesarnos un poco más a través de un personaje como este que ven ustedes allí, que había elegido como motivo de presentación de la conferencia. Ese señor que ven ahí sentado no es un señor, es un dios. Sabemos que es un dios porque aparece en un objeto arqueológico, que es este que tenemos aquí. Es una jarra que ya se pueden imaginar que pensamos que se utilizó para el vino, donde está representada lo que es en realidad una escena de sacrificio. De sacrificio a un dios del 1500, 1200 antes de nuestra era, en esa zona siria, como veremos. Este dios tiene nombre y apellidos, lo conocemos, es el dios El, ahora sabremos un poco más. Lo que vemos es que un personaje, probablemente un rey, le hace una ofrenda, un sacrificio. ¿Y en qué consistía hacer una ofrenda, un sacrificio? Pues consistía en preparar un banquete cuando había una ofrenda alimenticia y cuando era una libación, preparar algo de beber para la divinidad. Y eso que preparaban para beber estas zonas en esta gente era siempre vino. El vino es central en las culturas de esta gente porque es central también a su culto, a sus creencias. De hecho, como ven, el dios está levantando una especie de copa. Bueno, primer excursus, vamos a intentar colar cositas que nos puedan hacer gracia, si es que hacen gracia estas cosas. Esta gente bebía el vino en cuencos, no lo bebía en vasos. ¿Por qué? Pues bueno, hay diferentes explicaciones, quizás porque nosotros podemos ver lo que hay en un vaso porque normalmente son de cristal, o en una copa porque son de cristal, podemos ver si el vino tiene una cierta densidad, si tiene pozos, si no los tiene, pero ellos no podían. Y cuando vertían el vino en un recipiente para beber, querían disfrutarse ese vino, querían estar seguros de que era un buen vino, querían ver la transparencia del vino y suelen utilizar, como hacían también los griegos, cuencos amplios y no muy altos. Los griegos, de hecho, dibujaban en los fondos de estas vasijas, hay motivos muy típicos, tienen, por ejemplo, motivos de barcos, que cuando se llenaba la copa flotaban en el borde. Supongo que mis compañeros de los próximos días les contarán cosas parecidas. Pues bien, estas gentes ya en aquella época tenían esta costumbre de beber el vino en estos cuencos, que, como ven, alguno conservamos cuando son de metal precioso, porque a los arqueólogos que lo encontraron obviamente les llama mucho más la atención. Pero también lo hacían en recipientes cerámicos. Mientras que, por ejemplo, estas jarras muy probablemente las utilizaban para meterlas dentro de las grandes, no ánforas, puesto que desde las ánforas se vaciaba en otros recipientes más grandes que solemos llamar cráteras, donde preparaban el vino. Lo que tienen allí representado en el medio de los dos personajes probablemente es una crátera. Allí se metía dentro una jarra más pequeña, la que tiene el personaje de la izquierda en su mano derecha, y con eso se servía en el cuenco para que el comensal bebiera. ¿Y por qué en esta escena de sacrificio tenemos en realidad una escena de comensalidad? Porque en realidad lo que llamamos el sacrificio no es otra cosa que la comida de los dioses. Cuando los hombres hacen un sacrificio, imaginan que los que están comiendo y bebiendo son los dioses y que lo que ellos están haciendo es agasajarlos, buscando obviamente tenerlos contentos. Lo iremos viendo. Les hablaba de que este personaje es el dios El. Lo he puesto ahí un poco en rojo porque El, Ilu probablemente, como lo decían ellos en el segundo milenio antes de nuestra era. El nombre es la misma raíz que tenemos, por ejemplo, en la palabra Alá, y que tenemos en la palabra Elohim, para los que hayan leído la Biblia y hayan visto que a la divinidad del Antiguo Testamento, del Pentateuco, se le llama a veces Yahvé, pero a veces se le llama Elohim, ¿no? Que, como saben, es un pequeño clásico de la crítica textual porque demuestra que hay como mínimo dos redacciones, ¿no? Pues los del norte llamaban a esta divinidad Yahvé Elohim, los del sur lo llamaban Yahvé, los del norte Elohim.
Esta divinidad que vemos aquí, en realidad, podemos llamarlo una especie de antecedente de lo que será esa divinidad central del Antiguo Testamento. Lo tenemos en el milenio anterior, pero es una divinidad sabia, misericordiosa, anciana, sabia, sentada siempre en un trono, rey de los dioses, creador de las criaturas, magnánimo y misericordioso lo llaman los textos, ¿no? Pues es esta divinidad central en el panteón, que también podemos llamar cananeo, ya veremos un poco por qué, la que va a tener una relación especial con el vino. Nos va a aparecer en los textos que conservamos siempre en relación con el vino, nos va a aparecer representada muchas veces en estas posturas, siempre sentado recibiendo vino, bebiendo vino. No es la única divinidad importante de este panteón, en realidad otra que ustedes seguramente conocerán es el dios Baal, pero estamos en un momento tan antiguo que todavía este dios Baal, que ya es importante, veremos en la literatura de la época, todavía está encajado como un poco forzado porque en realidad ha llegado del interior sirio hacia la costa. Las divinidades que estamos viendo, ya veremos, son típicas de la costa levantina y en un determinado momento se añadirán estos Baales y no va a tener el mismo tipo de caracterización. Como lo ven allí, lo tienen ustedes de pie, con la mano levantada, es un dios agresivo, es un dios atmosférico, es un dios que lanza rayos, mientras que el dios que ya estaba con precedencia en la costa era un dios sentado, tranquilo, que bebe más que lanza, ¿no? Más que un dios guerrero, que en cambio será el más popular en el primer milenio, tenemos un dios con otro tipo de actitudes. Este dios protagoniza algunos relatos que conservamos en tablillas de barro. Ya veremos en concreto de dónde vienen estas. Ya saben ustedes cómo funciona. Cuando se escribe sobre una tablilla de barro es con signos que llamamos cuneiformes porque tienen esta forma de cuña, solo que hay muchos tipos de cuneiformes. Más conocidos el mesopotámico, es silábico, primero era lo gráfico silábico, lo escribían los sumerios, luego los acadios lo adaptaron a las lenguas semíticas, se extendió por todo el oriente, son escrituras silábicas. Pero esta es una escritura alfabética. De hecho, vamos a ver que es el alfabeto más antiguo conocido en funcionamiento regular. Es una escritura cuneiforme, pero alfabética, que se descifró entre los años 20 y 30 del siglo pasado. Se encontró poco antes, se descifró, y eso nos permite acceder a textos como este que tenemos aquí, que nos va a meter directamente en el mundo del vino a través de esta figura divina del dios El. La leemos juntos si quieren, porque lo que dice es bastante explícito. Él, el dios El, no una tercera persona cualquiera, ofreció en su casa un banquete, una comida en el interior de su palacio. Así es como funciona la literatura poética de la época. Ellos no riman como nosotros para hacer poesía, sino que buscan un ritmo a través del paralelismo. Dicen una cosa, luego la repiten, ligeramente cambiada, con sinónimos, quizás no solo un sinónimo, sino algo más acotado a la realidad. Es como si yo hubiera dicho, pues entran personas en la sala, y luego hubiera repetido, se sientan los participantes en el Congreso. Pues la segunda frase en paralelo dice más que la primera. Pues así funciona un poco la literatura ugarítica. Presenta las cosas de una manera, las repite, vuelve a repetirlas a veces hasta 3 veces, pero lo normal son paralelismos en 2 versos como el que tenemos aquí. Él ofreció en su casa un banquete, una comida en el interior de su palacio. Y nos viene muy bien porque las palabras que utiliza se van llenando de significado. Por ejemplo, banquete. Utiliza la misma palabra que utilizan en los textos rituales para sacrificio, porque para los dioses el banquete es el sacrificio de los hombres, como decíamos antes. Comida, en realidad utiliza una palabra que no deja lugar a dudas de que la comida es comida de carne. Es una comida de carne de caza, es la raíz que utilizan para cazar, para definir una parte de la carne, la utiliza aquí para llamar a esta comida. ¿Por qué? Porque los dioses obviamente comían lo mejor que se podía comer, y esta gente desplegaba en el imaginario del mito sus máximos anhelos. Si tenían que hablar de qué comían los dioses, pues hablaban de lo que les gustaría comer a ellos. A ellos les gustaría comer carne, y como verán, les gustaría beber vino, porque más adelante dice: a trinchar invita a los dioses, que coman los dioses y que beban vino hasta hartarse, mosto hasta emborracharse. Porque si la comida ideal es la comida de carne, la bebida ideal es el vino. En estas sociedades beber agua es muy peligroso. Por eso también cuando encuentran agua que es buena, que es fresca, que sale de una fuente, que es pura, la fuente se acaba poco menos que divinizando. Son lugares especiales, son lugares donde habitan ninfas. En cualquier cultura antigua a las fuentes les hace un pequeño monumento. Pero son raras porque el agua de inmediato tiene el riesgo de contaminarse. Beben animales, pasa por los campos. En cambio, una bebida como el vino no. Lo que pasa es que, como veremos,
es una bebida muy costosa que no está al alcance de cualquiera. Por eso es una bebida digna de reyes, por supuesto, y por supuesto de dioses. Y por eso a los dioses no se les hacen nunca libaciones con agua. Jamás. Se les ofrece siempre vino, que es lo que a uno le gustaría tomar si le invitaran a algo. Por lo tanto, a los dioses se les invita vino para que estén de verdad contentos. Lo divertido es que nos está contando una historia mítica en la que es el propio Dios el que está invitando a comer en su palacio, invita a los dioses que lo hagan, y no dice que simplemente coman y beban, dice que lo tienen que hacer hasta hartarse, hasta emborracharse. Bueno, dice allí que beban vino, luego repetimos mosto. En realidad he seguido un modo de traducir que inauguró Gregorio del Olmo, un famoso investigador español, que yo creo que conseguía tener una cierta riqueza poética en las traducciones, pero en realidad mosto no significa que sea el zumo de la uva sin fermentar, es otra palabra para vino. La que utiliza primero es yen, que es una palabra típica para vino en tanto que producto alcohólico, y la que utiliza después es tirosh, que es la palabra que, por cierto, será también la típica se conservan ambas, tanto en ámbito israelí como en ámbito hebreo como en ámbito fenicio, que también significa vino en tanto que producto de la uva, pero vino alcohólico, no hay dudas, ¿no? Y lo que quiere es que lo beban hasta hartarse, hasta emborracharse, nada de moderación. En el ámbito en el que él está invitando, no solamente no cabe la moderación, sino que hay que hacer lo contrario, hay que excederse. Y luego, les abrevio un poco el texto, nos sigue contando esta tablilla que el dios él se sienta en su cofradía. Es una manera de traducirlo que nos da un poco de grima, porque claro, estamos transponiendo un concepto contemporáneo al pasado, pero no está muy lejos. La palabra que utiliza es martzeach, que es a la vez una institución, a la vez un lugar, a la vez una fiesta, y es muy parecido a una cofradía. Es una asociación de gente, es un grupo de personas, pues una cuadrilla, que se reúne a comer, pero que lo hace bajo el patrocinio de un dios, como quien lo hiciera aquí, bajo el patrocinio de un santo y para las fiestas del santo en un momento particular, que tiene sus propiedades, pues como una hermandad, que tiene su sala para reunirse, pues como quien tiene la peña, quien tiene el salón de la cuadrilla, ¿no? Y allá que se va, él se sienta, probablemente en la cabecera, y hace lo que ha dicho que hay que hacer. Bebe vino hasta hartarse, mosto hasta emborracharse. Y efectivamente, debe coger una señora borrachera, porque lo que va contando el texto después se empieza a enrarecer. Lo entendemos en el palabra por palabra, pero los significados de detrás pues son un poco discutidos. Está claro que se va hacia su casa, de nuevo el paralelo. Él camina hacia su casa, se dirige hacia su corte, le sostienen Sukamun y Sunam. Estos son dos dioses que son sus hijos. Él es el padre de todos los dioses, así que van dos hijos a ayudarle, porque de la curda que lleva para llegar a su casa necesita que le ayuden dos de sus hijos. Luego pasan cosas muy raras, le aparece un señor con cuernos y cola, que uno no sabe muy bien pues, si es que está teniendo una visión, porque creemos, por otros testimonios, que se utilizaba el vino para inducirse a algún tipo de estado psicotrópico y allí ver cosas y luego contarlas, pero no está muy claro. Es posible que fuera también un personaje real, porque les he cortado una parte del texto donde están banqueteando y pasan muchas cosas. Hay uno que se mete debajo de la mesa, a otro le tiran con una pata de cordero, en fin, no es orgiástica, pero casi. El caso es que acaba todo esto en que lo embadurnan con sus heces y sobrina, traducido un poco en palabras casi eufemísticas, ¿no? Pero es una imagen que también se repite en otros textos orientales, en alguno incluso algún texto bíblico, que es típica de la gente que se excede en los banquetes y bebe, ¿no? Pues que los que beben en Samaria y acaban revueltos en su vómito, ¿no? Como dice Amos, me parece que es, ¿no? Y Oseas. Es una imagen típica de alguien que se ha excedido y que acaba en esta situación, que por algún tipo de conexión, como veremos, ellos relacionan con el mundo de los muertos, porque de inmediato lo que nos dice él como un muerto, él como los que descienden bajo tierra. Pilla un coma etílico, se derrumba, allí revuelto escatológicamente en sus propios excrementos, pero la imagen que se le ocurre al que lo cuenta es la del muerto, la del que desciende bajo la tierra, porque estas sociedades son sociedades inhumadoras, es decir, entierran a sus muertos. Estamos todavía en un momento relativamente cercano a la sedentarización, cuando esta gente empezó a vivir todos juntos en ciudades. Tenían todavía cercana la imagen de quien moría y qué ocurría con él,
cuando, desplazándose, siendo nómadas, muchas veces se veían obligados a abandonar a sus muertos. Se descomponen, se convierten en un barro hediondo que se acaba fundiendo con la tierra. Todas esas imágenes las conservan. Tienen un pánico terrible a la muerte. Prácticamente gran parte del imaginario religioso de esta gente consiste en buscarle un filtro cultural a la muerte. Casi todos los desarrollos tienen que ver con un pánico a no tener un futuro después de la muerte, porque la escatología que tienen es negativa. Ninguna cultura antigua piensa que con la muerte se acaba todo, saben que después hay otra cosa, es un tránsito, pero eso no quiere decir que piensen que lo que viene después es bueno. Esta gente en concreto pensaba que no era bueno, pensaba que iban al barro, el mundo hediondo subterráneo donde acaban todos los muertos, donde acaban los que descienden bajo la tierra. La única manera de encontrar un pequeño alivio es que tu descendencia se acuerde de ti, de vez en cuando te dé de comer y de beber, haga un sacrificio, haga una libación, porque topos que continuamente dicen es que los muertos se mueren de sed. Los muertos están, pues claro, pues la tierra reseca del Próximo Oriente les dejaba muy marcados para lo que pensaban que iba a ser su futuro, que les iba a dejar los huesos pelados, ¿no? Pues que al menos se acordasen de ellos y les ofrecieran de beber, celebrasen algún tipo de ceremonias acordándose de ellos en las que la bebida, y ya vemos que es el vino, tuviera un punto importante. Pero bueno, no sé si se me oye bien, que me parece que se entrecorta un poquitín, se me oye muy bien. Vamos a dejar aquí a Ilu por los suelos, retomaremos el texto al final de la conferencia. Pero ahora sí, hago los deberes y les cuento de dónde viene todo esto. Todas estas piezas, las tablillas, son por supuesto piezas orientales. Hablábamos de la costa siria levantina, en concreto de la franja costera, aunque podríamos hablar también del interior sirio. Es una zona geográficamente muy ligada y culturalmente con grandes trazos comunes, características comunes, ¿no? Que está además entre zonas culturalmente muy diferentes, la anatólica, la egipcia, la mesopotámica. Piensen que, por ejemplo, si hablamos del mundo del beber, el mundo mesopotámico bebe cerveza ante todo, el mundo egipcio también, aunque, como verán, si les habla el profesor Serrano dentro de unos días, también en Egipto llegó el vino, pero llegó el vino porque llegaba precisamente de esta otra zona. La zona siria, en cambio, es típicamente binaria, vinícola. En todo caso, la cerveza existe, pero lo que ellos quieren beber es vino, mientras que es lo contrario en Mesopotamia. Beben sobre todo cerveza, aunque si de vez en cuando importan algo de vino, pues tampoco está mal, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa aquí es que es un mundo metido entre otros, muy rico por tanto materialmente como culturalmente. Y en concreto, hablando de cultura y de textos y de tradiciones literarias, tenemos la suerte de conservar a través de algún yacimiento esas tablillas de barro que les decía. De hecho, les hablaba de la ciudad de Ugarit, que alguno de ustedes habrá oído nombrar, que está en la costa siria, en lo que hoy es la República Árabe Siria, en una zona bajo control alawita hoy en día, es una zona que ha sufrido menos la guerra que otras, pero donde en cualquier caso tememos por el patrimonio, porque esta ciudad tiene la enorme ventaja de que cuando fue descubierta, se descubrió tal cual fue abandonada poco más o menos en el 1200 antes de nuestra era, quizás un poco después, 1180, 1150 como mucho. No es una realidad sellada como la pompeyana, ¿no? Donde uno llega que parece que está viviendo el último momento antes de que cayera la lava del volcán del Vesubio, pero no es muy diferente tampoco. La única diferencia es que ha estado a la intemperie, ha sido frecuentada por más gentes, hay pequeños asentamientos pues, de época helenística, de época romana, pero en general lo que ven ustedes allí es un típico tel oriental, solo que se desocupa en el 1200 y cuando se excava se encuentra directamente la ciudad de ese periodo. Una ciudad que había florecido precisamente hasta su propio final. Se destruye porque se invade, se quema, en torno a esa fecha, después de 2 o 3 siglos de máximo esplendor, por lo tanto en la cresta de la ola. Y la clase de objetos que encontramos lo manifiestan. Como ven, en algunos de ellos se ve un poco como de mezcla artística, porque esta gente tenía tradiciones que parecen cercanas al mundo egeo, con el que tenía contacto con Creta, con Chipre, pero también con Anatolia. Esa espada que ven ustedes ahí es egipcia, lleva un cartucho de Merneptah. El faraón Merneptah se la envió al rey de Ugarit. Merneptah es uno de estos faraones que ya empieza a tener problemas con los libios, que luego llegará Ramsés III y la tiene con los pueblos del mar. Si les suena a alguno de ustedes, los pueblos del mar eran los que habitualmente se consideraban los culpables de la destrucción de Ugarit. Y bueno,
marfiles y oros, como ya hemos visto, con figurillas divinas como las de El o Baal que veíamos antes. Les pongo un plano para que se hagan un poco a la idea de la extensión y cómo ha estado excavado. Una pequeña reconstrucción está, por ejemplo, en la zona de la Acrópolis, donde estaban los grandes templos, a Ilu, a él, y a Baal, los dioses que veíamos, ¿no? Mientras que en el otro extremo lo que tenemos es el palacio, donde están estos reyes que van a querer banquetear pues, como lo harían los dioses, ¿no? Nos interesa aquí que las tablillas aparecen precisamente en estos dos ámbitos, o en el ámbito del palacio o en el ámbito de los templos. En realidad están por casi toda la ciudad, pero podemos distinguir bien todo aquello que tiene que ver con el mundo de la administración, del control del reino, es la capital de un reino sirio de esta edad del bronce tardía, que es como técnicamente lo llamamos, pero también con el culto y sus rituales. De hecho, tenemos un conjunto de tablillas que nos da información de todos esos géneros. Tenemos relatos míticos y épicos. Esas tablillas grandes, por ejemplo, escritas en varias columnas, son los célebres mitos ugaríticos, que son los que nos han permitido tener una literatura alternativa a la que se conserva solo en la Biblia hebrea. No tenemos textos en esta zona, si no son los bíblicos, e incluso los bíblicos nos cuesta mucho estudiarlos en su justa perspectiva, sino por la aparición de estos otros textos que nos dan, en cambio, esta oportunidad de tener un punto de vista diferente. Tenemos textos rituales, ya veremos alguno, documentos jurídicos. Bueno, lo importante de todo esto es que en todos ellos hay una amplia presencia de la vid y el vino. Y de todos, incluso de los documentos más aburridos, que como verán lo son mucho, podemos sacar informaciones. Por ejemplo, si de todos estos nos quedamos, el que ven con una especie de representación de figuras humanas, eso es un sello, porque es un documento jurídico. Alguien escribía algo y alguien lo sancionaba pasando, en este caso, un cilindro sello por encima. La tablilla que tienen debajo más cuadradita es un texto administrativo. Eso es un apunte que hizo un escriba cuando estaba tomando apuntes económicos, que probablemente estaba destinada a ser destruida. Estas tablillas no se conservaban. Las tenían solamente el tiempo necesario para a lo mejor después hacer un resumen. La jurídica muchas veces sí, porque era un acta de propiedad, era una especie de resguardo jurídico de algo que había ocurrido. Pero las económicas no. Y siendo tan efímeras, están escritas para ser comprendidas en su momento, con la dificultad actual de comprenderlas bien. Por ejemplo, todo esto es un texto de una tablilla administrativa solo para que se hagan un poco a la idea. Y tiene que ver con las viñas. Porque vamos a intentar hacer un recorrido para ver qué nos cuentan estos textos de las viñas, qué nos cuentan un poco, si se puede, de la vendimia, de la vinificación, si es posible, luego de cómo administran el vino y luego de cómo lo consumen. Si podemos seguir ese recorrido es gracias a estos documentos y, como ven, documentos muy variados nos dan información muy variada. Esto es una especie de catastro, pero claro, entre comillas. Porque empieza, aparte de que esté rota, esos puntos y esos paréntesis en que están rotas, dice, pues bueno, Arut, 4. Pues Arut, sabemos que es un nombre de persona. Pues hay un señor allí que le han apuntado 4 viñas. ¿Qué significaba? Pues no sabemos. Más adelante, Enumaca. Enumaca significa la fuente de Maca o algo por el estilo. Pues 10 viñas. Pues eso significa que hay 10 viñas en ese sitio. ¿Por qué le apuntan primero a un señor y luego a un lugar? Pues tampoco lo sabemos. Pero es muy probable que a los escribas les quedase muy claro por el momento en el que estaban haciendo el apunte e incluso a veces por dónde lo almacenaban. Es como nosotros si cogemos pues, la lista de la compra, ¿no? Pues, media docena de huevos, un paquete de arroz. Si está colgado en la nevera, pues es una lista de la compra. Si está puesto en un apéndice a una publicación del BOE, pues a lo mejor son productos con una nueva tasa o quién sabe qué. Depende un poco del contexto, ¿no? Pues esto es lo mismo, no tenemos contexto, pero lo intentamos reconstruir. Y lo que sabemos es que los palacios de estas ciudades, las cortes, los reyes de esta época, gestionaban el territorio de 2 maneras diferentes. Una, pues como ahora, tasando. Pedían un diezmo de la producción. Entonces, si había, por ejemplo, un señor Arut que tenía 4 viñas, le interesaba al palacio saber, a lo mejor había habido un cambio, a lo mejor había comprado una, pues le apuntan ahí, oye, que tiene 4, para que, llegado el momento de la vendimia, una parte entrara en el palacio. Pero también una parte del territorio lo explotaba directamente. Tenía gente que trabajaba para el palacio, tenía explotaciones de vides y mandaba gente para que trabajara, les alimentaba, les daba raciones. Con estos 2 mecanismos intentamos interpretar casi toda la información. Pero como ven, es muy variada. Aparece también 3 viñas arrendadas a la reina en Enumaca. Pues sabemos que existía una forma de arrendamiento, sabemos que existían compras y ventas, ya las veremos.
Magdala, pues, bueno, Magdala es un topónimo típico de la costa levantina, ¿no? Pues como María de Magdala, María Magdalena. Magdala significa simplemente pues en forma de torre, ¿no? Igual que las Magdalenas tienen forma de torrecita, ¿no? Pues cuando había un montecito y con un tel, en que a lo mejor había una población, pues estas poblaciones a veces se llamaban Magdala. Pues en Ugarit había una que se llamaba Magdala. No es la Magdala de la María Magdalena, pero se llamaba igual el sitio. Pues allí dice, pues hay un tal Galpazar que tiene 2 viñas y 3 viñas arrendadas, probablemente de otro señor, ¿no? Pues iban juntando mucha información con la que luego, como verán, nosotros intentamos sacar la nuestra. En cambio, los documentos jurídicos nos presentan una realidad que casi nos es más cercana, pero que también nos da informaciones interesantes. Por ejemplo, esto es lo que llamamos un acta de transferencia de propiedad. Dice, desde el día de hoy, Amnittamru, hijo de Nigmepa, rey de Ugarit, ha tomado las tierras de Samumam, hijo de Talab, que están en las zonas Isku, con su torre, con su olivar, con su viña, con todo lo demás, y se las ha dado a Targisap, el administrador, para siempre. Y nadie las tomará y tal. Y le pone el sello de Amnittamru y el escriba que firma. ¿Qué es esto? Pues claro, una propiedad ha cambiado de manos. A nosotros nos resulta un poco raro porque es el rey el que lo decide, pero en realidad esto ha podido ser perfectamente una compra. Alguien le ha comprado a otro. Lo que pasa es que nosotros hablamos de propiedad y el campo es de uno y tengo la propiedad y tengo el acta de propiedad. En estas sociedades uno es propietario de las cosas en tanto en cuanto le deja el de arriba. Entonces, una sociedad muy piramidal, tú puedes ser el dueño de un campo, pero en realidad el campo es del rey. Y si el rey tiene otro rey por encima, es en tanto que el rey de por encima le deja, y si hay otro rey por encima, el último rey es el que decide todo. Y de hecho eso ocurría en Ugarit. Ugarit tiene incluso reinos vasallos, el de Sillanu, pero por encima tiene el rey hitita. Y el gran rey hitita encima administra Siria con un reino intermedio que es el de Carquemis. Entonces tenemos el gran rey, el gran sol, rey de Hatti, el rey de Carquemis, virrey de los hititas, el rey de Ugarit, a veces el rey de Sillanu, y luego pues el propio propietario. Entonces cuando alguien aquí quería vender un campo, iba al rey y el rey decía, no te preocupes, yo decreto que este fulano vaya a este fulano. Y muchas veces viene por cuánta cantidad. Y nos sorprende que una parte de la cantidad además va al rey, pero en el fondo es como nosotros, ¿no? Pues es un acta de transmisión, pues es un impuesto de transmisiones, que el rey se quedaba pasta cada vez que alguien hacía negocio o cambiaba de campos. Pues estas actas que se conservaban nos dan ese tipo de información. Y en ellas se dice de los terrenos, por ejemplo, si tenían torre, he traducido torre, pues es una construcción agrícola en el medio de una explotación. Yo creo que también en el País Vasco se dice torre, ¿no? Para hablar. Probablemente tenían ahí los aperos, construían allí algún lagar. Tenemos actas de propiedad porque parece que es una especie de enunciación tópica, ¿no? Que podían ser simplemente cosas así genéricas, pero no. En algunas aparece la torre, en otras no. En algunas aparece el olivar, en otras no. En algunas aparece la viña, en otras no. Tal cual conocemos estas actas de propiedad, la sensación que tenemos es que los campos ante todo y sobre todo eran de cereal, las explotaciones tendían a ser sobre todo, estar centradas en torno al cereal y a una torre agrícola, pues uno tenía pues eso, unos campos que tenían pues los campos de cereal y con su torre. Y algunas de ellas además tenían otros cultivos, digamos que auxiliares, entre ellas la viña y los olivos. Nosotros sabemos cuánto resulta caro poner en marcha una viña. Hay que plantarla, hay que esperar unos años, 4 o 5 a veces más, y para que dé buena uva más todavía. En esta época los propietarios tendían a asociar estos cultivos de mayor riqueza a una explotación principal. Pero es muy raro que encontremos explotaciones que solo tuvieran viña. Ningún propietario podía asumir el cultivo directo y especializado de un gran viñedo. No existen como hoy grandes campos de viñedos bajo una misma propiedad destinados en exclusiva a producir vino especializadamente, porque si hubiera sido así probablemente hubieran tenido una enorme fragilidad a cualquier problema agrícola. ¿De qué se mantiene a alguien que solamente cultiva el vino? Pues de comerciar con ese vino y que alguien le dé el trigo para comer, ¿no? Esto es muy raro en una economía muy cercana a la autarquía. No son autárquicos todavía, ya tienen una economía más compleja, pero tienden a tener sus explotaciones cubiertas por la parte alimenticia y luego con estos cultivos añadidos. Salvo que sea el palacio el que explota directamente los campos. En ese caso sí. El palacio se puede permitir poner una explotación en cultivo y cultivar vino. Y esa es una sensación que también tenemos cuando vemos los documentos de cómo administraban sus explotaciones. Hay explotaciones que producen muchísimo vino, lo que significa que probablemente el palacio ya había puesto en marcha una agricultura especializada. Y es la primera vez en la historia que documentamos algo así, y lo estamos viendo en cambio, que estas sociedades
agrícolas, rurales, todavía bastante primitivas, pero ya sedentarias, poco a poco más complejas, jerárquicas, con una economía cada vez más rica, es capaz de poner en marcha una agricultura especializada de un cultivo que no es directamente alimenticio, no está destinado primero y ante todo al sustento. Veremos un poco más de todo esto. Bueno, luego tenemos documentos que nos dan informaciones casuales muy interesantes. ¿Se acuerdan de las cofradías que les nombraba? Pues, por ejemplo, aquí tenemos una que aparece en un documento del rey de Sillanu. El rey de Sillanu es ese rey que les decía que es un reino que normalmente estaba por debajo de Ugarit. Ugarit tenía como vasallo un pequeño reino, el reino de Sillanu. Pero llegado un momento determinado se independiza. Y esto, como ustedes saben, da problemas. Entonces, conservamos un documento en el que el rey de Sillanu dice: desde el día de hoy, en cuanto a los terrenos de vides de la diosa Astarturrita que están en Sukis, estos eran los terrenos de una cofradía de Astarturrita. Y la titular era la diosa. Entonces, claro, allí había que entrar con cuidado porque son propiedad de la diosa. Dice: la viña de la diosa Astarturrita queda repartida entre los cofrades de Aru y entre los cofrades de Sillanu. Los unos con los otros no tendrán desavenencias y así lo dicta el rey. ¿Qué había pasado? Obviamente que habían tenido desavenencias. Este es el resultado de un pleito. ¿Qué ha pasado? Muy probablemente cuando el reino de Sillanu se independizó del de Ugarit, pues todo muy bien, pero los campos de la Astarturrita debían estar como a mitad. Y los cofrades de la Astarturrita, unos eran de Aru, que es del reino de Ugarit, y otros eran de Sillanu, que es la capital del reino de Sillanu, y debían ir a la greña constantemente. Y el rey de Sillanu intenta poner paz diciendo: bueno, pues mitad y mitad. Pero ya veremos que la historia no acabará allí. Bueno, esto se lo pongo solo para ilustrar la clase de cosas que sacamos de estos textos. Son muy aburridos, uno acaba haciendo unas tablas muy aburridas. De hecho, estas las saqué, son de mi libro sobre la vid y el vino en Ugarit, y ya se puede imaginar. Pero logra uno hacer mapas, ver un poco de distribución, dónde cultivaban. Bueno, no nos podemos detener mucho, pero ya se imaginan. Cultivaban donde cabría esperar que cultivasen, ponen las viñas donde mejor vino les va a dar, pero todavía no son exactamente el mismo tipo de cultivos que nosotros veríamos, ¿no? En general en colina, aunque sean terrenos pedregosos, pero bien drenados. La vid en esta época todavía se relaciona mucho con los frutales y todavía tiende a acercarse a los cursos de agua. De hecho, ya verán en las recepciones egipcias que los egipcios, por ejemplo, la riegan, probablemente porque en Egipto era obligado. Aquí quizás intentan que no fuera así, pero muchas veces están ligadas al cultivo de otros frutales, se hacen crecer en forma de emparrados, se representan desde luego como tales, les gustaba la imagen de la vid como un lugar donde uno se podía poner debajo de la parra, ¿no? Y coger los racimos que cuelgan, ¿no? Así que, sobre todo en esas pequeñas explotaciones donde las vides eran un añadido, probablemente estaban en una situación parecida. De hecho, a veces recurrimos a otras literaturas para reconstruir un poco ese ambiente. Ya en el primer milenio, esto por ejemplo es un texto bíblico, es Isaías, en otro contexto que ahora no nos interesa, describe cómo era una viña de la época. Dice, pues una viña que tenía en una loma. Y aquí sí que vemos un poco pues, que ese paisaje con un poco de drenaje y escorrentía que le viene bien a la vid, pues en el Levante meridional ya estaba usado y probablemente también en Ugarit, ¿no? La acabó, la despegó, nos cuenta un poco de cuáles eran sus labores habituales para llegar a la producción, ¿no? Y excavó un lagar en una torre, ¿no? Pues lo que veíamos en los textos de Ugarit, pues tienen la explotación, tienen una torre y allí tienen pues, los aperos y un lagar. No entramos mucho en detalles. Volvemos, en cambio, a los textos ugaríticos para ver un poco qué ha pasado con esa disputa de vides entre los sillaníes y los ugaritas, ¿no? Les decía que el rey de Cárquemis ejercía de virrey, ¿no? Pues el asunto ha llegado hasta el virrey de Cárquemis. Digamos que el pleito ha ido a más y han ido a apelar a instancias superiores, ¿no? Y al final ha tenido que llegar el rey de Cárquemis a poner un poco de orden. ¿Y qué dice el rey de Cárquemis? Así habló el gobernador de Ugarit al rey de Cárquemis. Está recogiendo el rey de Cárquemis la queja que le ha mandado el gobernador de Ugarit. No lo ha hecho el rey de Ugarit porque probablemente el rey de Ugarit es un niño en este periodo. Entonces el gobernador de Ugarit funciona como una especie de regente. Entonces él se queja al rey de Cárquemis y dice: te he oído, me ha dicho el rey de Ugarit que los sillaníes han talado nuestras vides. Bueno, talar vides es, como dijo un famoso investigador de nuestro campo, el deporte favorito de los ejércitos de esta época, porque es una faena enorme. Significa que no solo cuando arrasas un campo de cereal les dejas sin cosecha para ese año y pasan muy mal año y mucha hambruna, es que les dejas sin vino por 5, 6, 7 o más años. Es un cultivo que cuesta mucho hacer crecer, que hay que hacer una gran inversión y que de repente si los talas pues les haces una faena de espanto. Entonces la queja es fuerte: oye, que me están talando, algo ha pasado en estos que no han acabado de entenderse y han talado las viñas de los otros. Y entonces el rey les pone un poco de paz y les dice: bueno, que los sillaníes juren de esta manera,
¿Qué quiere decir esto que juren de esta manera? En un mundo en el que jurar en falso es un horror, provoca un miedo tremendo el que la divinidad se enfade porque tú has hecho un juramento en falso, la manera de resolver un juicio en el que nadie se pone de acuerdo, que unos dicen una cosa y otros dicen otra, dice, a ver, pues juradlo. Claro, a nosotros nos parece un poco ingenuo, porque ¿qué van a jurar? Unos que lo suyo y otros que lo del otro. Pero al parecer funcionaba porque, claro, la gente que había mentido, por ejemplo, pues jurar en falso le daba pánico. A ver qué va a pasar aquí. Voy a enfadar aquí al de arriba que me hacen jurar por la saturrita esta, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la manera de solucionar el pleito. Pero vamos, para que vean por dónde debió llegar el pleito, que acabaron talándose las viñas los unos a los otros. Yendo un poco más adelante, volviendo a los textos míticos que están en estas tablillas grandes, tenemos información también sobre algunos rituales. No nos podemos detener, pero por ejemplo hay una tablilla en que habla de un ritual del mes de los primeros vinos, que en el día de la luna nueva, que siempre tiene una significación especial, se cortará un racimo para el dios El como ofrenda de gratitud, como sacrificios de paz, dice el texto, que es una terminología sacrificial que encontramos también en la Biblia, que incluye también ofrendas de gratitud. El sentido es ese. Saben la historia de las primicias, ¿no? Ya que nos ha dado una buena cosecha, el dios exige una primicia, el primer racimo se corta ¿para quién? Para el dios El. De nuevo nos aparece el dios El en relación con el vino. El gran dios del panteón es el que recibe las primicias del vino. Y es un texto que nos remite a la vendimia porque nos habla que el mes en el que se celebra la vendimia es llamado por la vendimia. Se llama el mes de los primeros vinos o el mes del primer vino. Tan importante era para esta sociedad el momento de la vendimia que, pudiéndole poner cualquier otro nombre a ese mes es el de los primeros vinos. Además es un mes que probablemente, dirán ustedes, bueno, pues será agosto, septiembre, más bien septiembre, octubre. ¿Por qué? Pues porque vendimiaban todo lo tarde que podían. Para ellos la uva buena es la uva dulce. Hombre, no se la dejaban tampoco secar en el árbol, perdón, pero les interesaba muy mucho tener un mosto muy azucarado para que fermentase bien y, si es posible, que quedase un remanente de azúcar. Primero porque les gustaba probablemente más. Cuando ellos hablan de vinos buenos, hablan probablemente de vinos dulces. Tenemos la suerte de que el vino antiguo y el moderno se parecen bastante. Así como la cerveza antigua y la cerveza moderna, en la larga historia de elaboración de la cerveza, han sufrido muchos cambios y probablemente un mesopotámico no reconocería nuestra cerveza como tal, le parecería una cosa extraña y nosotros no reconoceríamos la suya. A él la nuestra le parecería un horror picante y líquido y a nosotros nos parecería la suya una sopa caliente de gachas, que es un poco lo que era la cebada fermentada en un caldo, ¿no? Mientras que el vino no, el vino es el zumo de la uva fermentado. Pero, aún así, en una sociedad antigua, el riesgo de que esa fermentación alcohólica que hace pasar el azúcar a alcohol y le da al vino su característica más importante, que a partir de ahí se va a conservar un poco mejor, que va a ser euforizante, va a ser psicoactivo, tiene el riesgo de que puede seguir produciéndose. La fermentación puede acabar siendo de alcohólica a ácida y transformarse en vinagre. Una manera de que no lo hiciera es que el contenido de azúcares fuera muy alto. Y conservando azúcares, el vino además es más dulce, con lo cual es más, tiene más sabor, ¿no? Es más paladeable. Pues probablemente esta gente se pirraba por ese tipo de vinos y la vendimia la hacían lo más tarde posible para que la uva fuera lo más dulce posible. Este mes de los primeros vinos era casi con seguridad septiembre-octubre. Tenemos por arqueología documentados algunos lagares, no me detengo porque además como van a tener un compañero que les va a hablar de cómo lo pueden iluminar con las escenografías egipcias, estos son pinturas de frescos en tumbas egipcias, se lo pongo solo como ilustración, pero les hablarán de ellos. Lo más importante es que cuando encontramos restos arqueológicos obviamente nos falta una enorme cantidad por ejemplo, de construcciones efímeras, ¿no? De postes de madera donde se colgaban los que pisaban, probablemente de plataformas donde se filtraba una parte de lo que caía. Por esos mismos frescos sabemos, por ejemplo, que se prensaban después, porque en una sociedad antigua no se puede permitir derrochar nada, hasta los ollejos varias veces, están representados en esas prensas de torsión que llaman siempre tanto la atención, ¿no? Se metía todo dentro de una especie de sábana de lino, se cogían por los dos extremos con dos varas y se retorcía todo lo que se podía hasta que ya no quedaba y salía una primera vinaza y luego probablemente le echaban agua y filtraban, porque se ve gente ahí que está filtrando para tener diferentes tipos de vino, diferentes calidades, pero que no se les escapase nada. Y muy probablemente al final, pues con los ollejos aún harían algún otro tipo de cosas porque nada se tira. En cualquier caso, y por ir a cosas mejor documentadas, esto también es de procedencia egipcia, pero el modelo de ánfora es de origen cananeo. Los egipcios casi toda la cultura del vino la importan del Levante. Esto solo para recordarles que
recipiente por antonomasia donde se conserva el vino, obviamente es el ánfora en esta época, y que de hecho en las tablillas de Ugarit, por ejemplo, cuando se cuentan cantidades, se cuentan siempre en ánforas, porque además estaban normalizadas. Era como el tetrabric de la época, ¿no? Pues cada recipiente 1 litro, y solo tienes que contar los recipientes, ya sabes, 4 tetrabric, 4 litros. Pues estas ánforas, una ánfora es una ánfora, y en los textos viene así, la unidad de medida se llama ánfora, y las cuentan. Lo que pasa es que, claro, hay ánforas de 1 ánfora y hay ánforas de 2 ánforas, porque la unidad de medida corresponde a un tipo de recipiente, pero hay recipientes mayores y hay recipientes más pequeños. Bueno, se lo represento así. La cosa divertida es que con todas estas medidas, con esta manera de almacenar y transformar, pues tenemos un montón de documentación donde anotan todos estos movimientos. Por ejemplo, en este caso, probablemente el palacio está repartiendo parte de lo que ha centralizado para pagar a sus dependientes, esa gente que estaban trabajando en sus factorías, en sus granjas, ¿no? Y, por ejemplo, en una que tenemos del mes de Iztabanim, que es el mes inmediatamente anterior al mes de los primeros vinos, que además inauguraba el calendario. Por lo tanto, aquí estamos en el último mes del año. Y en el último mes del año reparten a un grupo de gente pues, cosas de comer. 7 medidas de trigo, 5 medidas de cebada, 2 ánforas de vino, 2 ánforas de vinagre. Aquí es donde tenemos atestiguado el vinagre. Tenemos más documentos que se atestigua el vinagre. La palabra la conocemos porque tiene la misma raíz de ácido que se utiliza después también en el mundo hebreo para definir el vinagre, pero lo divertido es que nos aparece siempre con las cosas de comer. Sabemos que tenía más usos porque es el ácido típico de la antigüedad, se utiliza en artesanía, se utiliza en limpieza, pero probablemente se ligaba mucho al vino, porque lo hemos siempre ligado al vino. Muy probablemente ellos lo consideraban vino hasta el último momento, porque después vamos a tener en otros documentos términos en el que se le califica, creo que aquí tenemos uno y así vamos un poco más adelante, ven por ejemplo vino selecto como un vino picado. ¿No? Pues probablemente cuando el vino se les picaba, se les empezaba a acidificar, todavía lo consideraban vino. Y solo ya cuando aquello era imparable, bueno, pues va al vinagre. Por eso tenemos tantas cantidades de vino y tantas cantidades de vinagre relacionadas. En realidad en esta transparencia solo quería ponerles una imagen de cómo era un almacén de ánforas ugarítico. Esa fotografía es de las excavaciones de Minet el Beida, que es el puerto de Ugarit, un puerto que, por cierto, durante la Guerra Fría era un puerto de submarino soviético y ahora es un puerto ruso, obviamente. Y era ya un lugar estratégico en la época ugarítica. Y allí había grandísimos almacenes, tiene cientos de ánforas que estaban preparadas pues, precisamente eso que veíamos, ¿no? Pues para, perdón, vamos a, si puede ser echar para atrás. Bueno, no importa. Para cuantificar lo que entraba. Les ponía un pequeño dibujo, también extraído de una tumba egipcia, que probablemente comentará el compañero José Miguel Serrano, porque representa estas fases de lo que llamamos la administración del vino, ¿no? Aparece en la parte izquierda un señor que llega, probablemente con el cargamento de las ánforas, y se presenta al administrador. Le dice, oye, traigo tantas ánforas de vino de tal sitio. Y el administrador lo apunta. Y eso que apunta es lo que conservamos. Conservamos la tablilla ugarítica con una cosa, claro, descontextualizada. Pero ahí tenemos, pues, por ejemplo, esto, ¿no? 15 ánforas de vino selecto, 92 ánforas. Y mientras tanto, pues un capataz va llevando a los que transportan el vino para que lo depositen en el almacén. Esta representación es muy famosa porque lo que se escribe entre los personajes son lo que van contando. Entonces dice uno, mira, ya estamos llegando. Y otro dice, el guardián está dormido. Y otro dice, no, el guardián está borracho. Y entonces dice el guardián, no estoy dormido. No dice que no está borracho, dice que no está dormido, ¿no? Pues esto es probablemente una escena que se repitió en todos estos reinos porque el vino se administraba al detalle. Era un producto muy caro que había que cuidar muchísimo y que después se movía con un gran control. Por ejemplo, tienen ustedes allí un documento que les he puesto también por las enormes cantidades de vino que anota. En una de las caras, pues 15 ánforas de vino selecto, de vino común, que también distinguían. En este caso, por ejemplo, el vino selecto, lo que literalmente dice es vino bueno. Y en vino común dice vino que no es bueno. Dice, bueno, que repartían vino que no era bueno. Claro, luego vemos que la mayor parte del vino viene calificado como vino que no es bueno. Eso significa, no es que fuera malo, es que no era del bueno. Ellos distinguían el que de verdad era bueno y luego estaba el vino común. Vino selecto, vino común. Y la palabra que utilizan para bueno, qué casualidad, es la misma que utilizan para dulce. Con lo que probablemente también, redundando en lo que decíamos, les gustaba el vino pues un poco dulce. Quizás con un moscatel de nuestra época bien de grado estarían contentos, y a lo mejor con un vino bordelés así más delicado, pues a lo mejor les parecía que era un poco ácido, o no, un poco crudo, no muy bien hecho. Pero bueno, como ven en la parte baja de la tablilla, que es esa que les presento,
200 ánforas. La unidad de medida de la época, según creemos algunos, tenía unos 11-12 litros. Pues son muchos litros de vino. Y algunos de ellos nos dicen, ¿para qué? Se han consumido en los sacrificios reales. Y tenemos más términos técnicos, que si se trasvasa, que si se vierte, que a veces no entendemos bien, pero que nos hace ver que efectivamente tenían un cierto control de las operaciones que realizaban. Ahora sí, yendo más adelante, llegamos ya por fin a la parte de los usos y significados del vino, que nos hermana un poco con el inicio de la conferencia. Todos los textos míticos tienen escenas tópicas en las que los dioses banquetean. Normalmente se corresponde con un sacrificio. A veces cuando los personajes son humanos, pues de repente dice un rey, no, hagamos un sacrificio al dios Ilu, ¿no? Y entonces cambia la perspectiva, se empieza a hablar de los dioses y llegan los dioses a banquetear. Se sientan todos en la mesa, banquetean, porque el sacrificio de los hombres es el banquete de los dioses. Pero a veces simplemente cuentan las vidas de los dioses y aparece un dios, pues eso, que invoca un banquete, invita a un banquete y ahora come de las mesas comida, bebe de los cálices. Cálices es también allí una traducción un poco poética, en realidad ya les digo que casi con seguridad serían cuencos de metal. Otras palabras son simplemente recipientes. Y tenemos también este tipo de frases con la que se habla del vino en paralelismo y se le llama sangre de las cepas, ¿no? Por esta idea del vino como sangre es también un tópico que vemos en la literatura de la época y que les debía resultar especialmente llamativo a estas gentes y que, como naturalmente sabemos, se conserva. También en los libros más antiguos de la Biblia, también en el Pentateuco, se habla del vino como sangre de las uvas, dentro de la misma tradición, ¿no? Y ese aspecto del vino en rojo, que además viene de las plantas, que lo producen cuando están más vivas. Ya saben que la vid luego pasa por un ciclo que durante el invierno parece que está muerta, pero luego cuando vuelve a estar viva de verdad, pues da estas uvas de nuevo, que cuando se prensan sale esa sangre roja, ese mosto que enseguida además hierve y fermenta y que luego te lo tomas y te da una vidilla. Pues esta es un poco la relación que ellos hacen entre el vino, la vida y, como veremos, también la muerte. Porque habíamos dejado ahí Ilu, ahí aparcado, al final de este banquete en el que se había puesto de vino hasta hartarse y de vino hasta emborracharse. Y había caído como un muerto, como los que descienden bajo tierra. Esto aislado no lo entenderíamos del todo. Pero resulta que tenemos otros textos en el que algunas de las imágenes que vemos en esa tablilla reaparecen. Este, por ejemplo, es un fragmento del relato de Adjat. Adjat es un príncipe de la tradición cananea, de la tradición siria de la época, hijo de Danilu. Pero es uno de esos príncipes, pues, un tardano que casi no nace, porque el rey Danilu al inicio del relato está desesperado porque no tiene hijos. Y no tiene hijos desesperado por aquello que les decía. No va a haber nadie que se ocupe después de la casa, de él mismo cuando esté muerto, de que él haga sus sacrificios, que se acuerde de él. Y de hecho le pide al dios él, que casualidad se lo vuelve a pedir otra vez al mismo dios, que le dé un descendiente, que va a ser este Adjatu. ¿Y cómo se lo pide? Con este parlamento que se repite muchas veces en el relato. Es el topos se llama también del hijo ideal, de la piedad filial, se le llama de muchas maneras. Pero es la manera en que entendía esta gente que tenía que tener un hijo, lo que tenía que ser un hijo, para qué quería tener un hijo, y decía: un hijo que erija la estela de su dios ancestral en el santuario, el emblema de su estirpe, que se ocupe del culto familiar, que a la tierra haga llegar su espíritu, al polvo haga proteger sus restos, que se ocupe del ritual funerario. Esto sobre todo les tenía fritos. O sea, que poderse morir sin tener a nadie, un hijo, que se ocupase de darle funeral y que después guardase memoria y mantuviese un culto que mínimamente le aliviase el terrible paso al más allá, es algo que les traumatiza. Que cierre las fauces de sus denigradores, porque claro, el buen nombre y la memoria también es fundamental. Si luego todo el mundo le olvida, otra vez va a pasarlo muy mal en el más allá. Que expulse a quien le haga algo, que lo coja de la mano en la ebriedad y lo sostenga cuando esté harto de vino. Entre las cosas que tenía que hacer un buen hijo era hacer lo que hacían estos dioses cuando el dios él se emborrachaba. Tenían que, a la salida de la cofradía, irle a buscar y llevarlo a su casa como un buen hijo. La función del padre en ese contexto era emborracharse. Un buen padre tenía que emborracharse. La función del hijo en ese contexto era cuidar del padre borracho. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Noé? Que se emborracha y que hay una cosa rara, que luego pues, Canaán entra y no hace lo que debe y luego entran en cambio. Hay algo detrás de esto que manifiesta una misma tradición, muy reelaborada, transformada y trasladada al ámbito del pudor, el padre que está desnudo, pero en el fondo
tenemos un poco la misma idea. Esa presencia del vino relacionada con Noé. Noé aparece en estos textos. Para ser exactos, la figura de Noé se relaciona con las figuras de estos textos. Es una de esas figuras del Antiguo Testamento que podemos relacionar bien, y el contexto cultural era más o menos este. Pero, aquí ya viene el final del texto, resulta que si seguimos leyendo la tablilla, cuando ya cae hilo como un muerto, luego pasan cosas raras, sale la diosa Anat, va por ahí a buscar unas plantas, no se sabe muy bien qué hace. Resulta que seguimos leyendo, hay una raya, y lo que se lee al final es: he aquí la receta. Lo que se pondrá sobre su frente, pelo de perro, y sobre su cabeza, su nuez y su ombligo, se pondrá simultáneamente aceite de oliva temprana. Esto es una cataplasma para curar la resaca. Porque resulta que nosotros sabemos que esta gente tenía procedimientos que hoy diríamos médico-mágicos, que consistían en cosas prácticas. Algunas de ellas sabemos que más o menos funcionaban. Incluso tenían textos veterinarios que conservamos y les daban a los caballos una serie de preparados que al parecer tenían su función. Y hay algunas de estas tablillas médico-mágicas, sobre todo en la tradición mesopotámica, que se conocen porque utilizan plantas que efectivamente tenían algún tipo de sentido. Yo no sé si el pelo de perro tendrá algún tipo de sentido en este contexto, y les desafío a que prueben ustedes lo de la oliva temprana en una mañana de domingo. Pero lo que sí que es cierto es que ellos lo hacían y a la vez leían el mito o lo recitaban. Porque el motivo por el que tenemos juntos un texto mítico y una especie de receta práctica era que en la tradición de estas gentes la cura conllevaba también la evocación de un relato mítico. ¿Y qué relato van a evocar en una situación como un exceso de beber que no sea el relato mítico de la mítica borrachera de Ilu? La cantaban o la recitaban mientras le hacían al pobre resacoso, que debía haber muchos y cumplían con su obligación de buen padre, pues probablemente esos domingos por la mañana. Y con esto prácticamente acabamos. Solamente poner ese punto de relación con nuestro mundo occidental y hasta cierto punto contemporáneo. Esas cofradías donde se bebía en exceso, esos marceacs, esas instituciones, aparecen en muchos más textos, ya no solo en este segundo milenio antes de nuestra era, ya no solo en el 1500, 1400, 1300 antes de nuestra era, sino también a lo largo del primer milenio. Sobre todo en relación con estos semitas del occidente, que nosotros aquí en el occidente conocemos como fenicios. Los fenicios van a traer a la península ibérica esta cultura del beber. En la península ibérica se conoce ya la vid en un momento temprano, pero no se produce apenas, no se cultiva apenas, no se produce vino, por lo que sabemos. Pero de repente, a partir del siglo IX, VIII, empiezan a aparecer explotaciones de vides y la península ibérica entra en el mundo del vino con armas y bagajes. Se produce muchísimo vino y enseguida ya, cuando llegamos a época romana, pues son famosos los viñedos españoles. Bien, lo introducen los fenicios. No es que lo introdujeran porque se conocía, pero esta necesidad de asociar el vino a su culto, de tenerlo como parte de sus liturgias, de tenerlo como parte de sus sacrificios, de tenerlo como bebida esencial, aquella que es necesario utilizar en determinados contextos, es parte de su cultura, hace que allá donde acudían el vino se extendiera. Con todo su imaginario, el hecho de que fuera la sangre de la cepa, el hecho de que tuviera esas propiedades psicoactivas, que hubiera que tomarlo en según qué circunstancias, que probablemente provocara algún tipo de visiones, que tuviera una cierta relación con el mundo del más allá, que permitiese quizá verlo, que te pusiese quizás en conexión, en comunión con los difuntos, que es lo que parece que son estos marceacs. Son banquetes donde uno, quizás con sentido funerario, pues honra a sus muertos, se pone bien de beber y acaba como ellos. Pues un poco acaba también en comunión con ellos, justo antes algo ve que le pone en comunicación con sus antepasados a los que hay que honrar como buenos hijos, ¿no? Y así, gran parte de esta cultura del vino pasa también al mundo clásico a través de esta cultura mediterránea que la asume y, como saben ustedes, también hasta el presente, puesto que también el vino es importante en nuestras liturgias, es también importante en nuestra cultura del beber y quizás también tenga todavía en un mundo contemporáneo como el nuestro alguna significación añadida en el mundo simbólico. Ahí les dejo por si lo quieren utilizar como excusa en alguna noche de borrachera y luego ya la receta de la resaca por si la quieren utilizar en alguna mañana de resaca. Y nada más, muchas gracias.